Un cordial saludo para todos, mi nombre es Edwin Vaquero, soy estudiante de automatización electrónica de la UNAD. En este momento vamos a desarrollar la actividad etapa 4 de sistemas de control de máquinas eléctricas. En la actividad nos pide, de los elementos de la actividad anterior, vamos a diseñar el sistema de control por lógica programable. Teniendo en cuenta que tenemos un motor tipo GP100 de potencia de 3 caballos de fuerza, de tensión de 208, 230, 460 voltios, a 6.5 amperes y 4 amperes aproximadamente, con una frecuencia de 60 Hz. Y las revoluciones van a ser de 1750. Entonces, en el desarrollo de la programación cableada, a ir incrementando paso por paso de 1, 2 y 3 velocidades. Para eso tenemos este variador de velocidad que lo vamos a programar con una velocidad de motor de 1500 revoluciones y unas frecuencias de la primera velocidad de 15 Hz, la tercera a 35 y la cuarta a 55, y progresivamente vamos a irle dando velocidad a este motor. Ya teniendo esa programación en el variador, lo que nos interesa es que vamos a tener un orden para las siguientes velocidades, que en la velocidad 1 sería el contacto de I1, que lo tenemos acá, va a estar accionado más el contactor I3 con un retardo en el temporizador de 3 segundos, que lo tenemos acá con una temporización de 3 segundos en la programación del temporizador. Luego, para la velocidad 2 vamos a dejar conectado la entrada I1 con el contactor K1 y más la abierta, la I3 que habíamos accionado anteriormente, la vamos a dejar abierta, y al mismo tiempo vamos a cerrar el contacto de I4. Para la velocidad 3 vamos a dejar tanto la I1 como la I4 conectadas, y después vamos a conectar. Entonces acá tenemos, vamos a darle play para el inicio del software. Entonces ahí tenemos activado el variador, vemos que se activa K1, K2 con el temporizador, y vamos a iniciar acá que tiene 15 Hz y ya tenemos una velocidad de 450. Entonces tenemos conectado lo que es el I1 y el I3. Ahora la segunda velocidad lo que nos hará es abrir el contacto de I3 y conectar a la I4, subiendo a una frecuencia de 35 Hz y con una velocidad de 1050 RPM. Luego, para la velocidad 3 volvemos a accionar el contacto de I3, vamos a conectar la entrada I3 por medio de BK2, que es esta bobina, la cual nos cerrará el circuito, y estarán todas las I1, I3 y I4 conectados para una frecuencia de 55 Hz, una velocidad de 650 RPM. Siguiendo las indicaciones de la guía, nos dice diseñar un diagrama de secuencia o de flujo de las propuestas de la solución. Entonces aquí tenemos que para el pulsador accionador, en donde va a ser este, que es el accionador general, que es el que nos van a ejercitar el variador, que es acá. Después vamos a tener pulsadores de la primera velocidad, que sería esta parte. Ahí vemos que se está conectando el contactor K1 y el temporizador K2 con un retraso de 3 segundos, donde van a cerrar los contactos en el variador de I1 y 3. Sucesivamente, para la velocidad 2 vamos a pulsar el botón donde el contactor K3 se cierra
y nos da el contacto cerrado de I4 en el variador, y el contacto KB2 se abre para que deje de energizar la I3 y posteriormente nos dé la velocidad 2. Seguimos con el pulsador para la velocidad 3, donde el contactor K4 se cierra, y es donde tenemos que todas las tres entradas de I1, I3 y I4 se cierran en el variador y tenemos la velocidad 3. Aquí tenemos que en cualquier de los tres estados que tenemos ahí podemos oprimir el botón de stop, de reinicio del motor, o el apago de las velocidades, que ese sería en este caso este que tenemos acá, que cuando accionamos las tres velocidades sucesivamente, con el stop abremos y se para totalmente el motor. En el punto número 4 nos dice diseñar la lógica de programación en lenguaje ladder que cumple con la propuesta presentada por el estudiante. Entonces aquí nuevamente vemos que para los tres estados el botón stop es un contacto cerrado que lo tenemos en las tres líneas que van a ser la velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3 sucesivamente. Donde tenemos que el contactor de la velocidad B1 se energiza automáticamente cuando se energiza, entonces K1 y K2 son bobinas de los contactos que van a quedar cerrados y el anclaje para seguir energizados. Sucesivamente tenemos el pulsador de velocidad 2 para energizar la bobina de K3 y BK2. En este momento, como K1 le tenemos acá está energizado, este contacto se mantendría cerrado mientras K1 está energizado. Entonces, por tanto, B2, el pulsador, va a poder energizar K3 y BK2. Para la velocidad 3 tenemos que cuando está energizado BK2 se nos cierra este contacto que en este momento está abierto. Entonces, al energizar BK2 la bobina, entonces este contacto se cierra y tenemos ya disposición para energizar la bobina K4, que sería con el pulsador B3, y este se anclaría con esta bobina al mismo tiempo, el contacto K4. En el punto número 5 nos dice diseñar en lenguaje GraphSet la secuencia de programación que cumple el PLC que corresponde a la propuesta del estudiante. Entonces, para nuestro variador iniciamos con el botón principal de energización para el sistema, para nuestro circuito, con una transición que va a ser el pulsador B1, que es la velocidad 1, y en la etapa 2 se va a reflejar que se va a activar la bobina, que siempre va a estar activada, que va a ser la bobina K1, y al mismo tiempo vamos a tener la bobina K2, donde va a tener aquí una programación de 3 segundos, que es la que vemos aquí en la descripción, en esta acción condicionada. Seguimos en la transición donde el pulsador B2 va a ser accionado para la etapa 3, donde se activa la bobina K3. ¿Con qué condición? Que la condición va a ser que K1 va a estar energizada siempre. Al mismo tiempo se va a energizar la bobina KB2, la cual también esta acción va a estar acondicionada a que K1 va a estar energizada. Seguimos en la transición de la velocidad 3 o pulsador 3, donde para la etapa 4 va a activar la bobina K4, la cual va a estar condicionada a que BK2 esté energizada para poder seguir a la velocidad 3. Por último tenemos el botón Stop, que va a ser el que nos va a dar vuelta al inicio, o un bucle se puede decir, para iniciar nuevamente desde la primera velocidad en nuestro circuito.
Entonces este es el desarrollo para la actividad etapa 4 de nuestro curso de sistemas de control de máquinas eléctricas. Gracias.